Bienvenido, gente, a este episodio número 2 de La Curiosidad Mató al Gato. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me pidieron bastante, pero antes quiero agradecerles por todo el apoyo que me dieron en el primer episodio, por haber compartido, por haberse prendido a seguir el proyecto. Y bueno, espero que les guste. El anterior episodio yo les dije que ir al psicólogo era como un par de zapatos, los cuales uno tiene que ir buscando hasta que encuentra su talle. Bueno, hoy vamos a complejizar un poquito más porque dentro de la psicología existen cientos de escuelas, se estima que son más de 300 escuelas, que las escuelas de la psicología no son lo mismo que las áreas de la psicología. Las áreas de la psicología son 5 y son el área laboral, el área clínica, el área educacional, el área sociocomunitaria y el área jurídico-forense. Esas son las 5 áreas de la psicología. Pero por otro lado, tenemos las escuelas psicológicas, que son otra cosa, que yo entiendo a las escuelas psicológicas como el marco teórico que usa el profesional para abordar a su paciente. Es decir, llevándolo a un ejemplo como más práctico, yo entiendo como si fueran lentes, un par de lentes que el profesional se pone para poder ver al paciente de determinada manera. Y bueno, un poco la idea de este episodio era dar un pantallazo general acerca de las escuelas más conocidas o de las que más se habla dentro de la psicología, tratar de explicar un poquito de en qué consiste la terapia de cada escuela, pero sin profundizar demasiado. ¿Por qué? Porque la idea sería poder traer un invitado que esté más interiorizado en cada escuela. Poder dedicarle un episodio a cada escuela, cosa de que ustedes puedan profundizar un poco más su conocimiento sobre las distintas corrientes de la psicología. Pero antes de empezar, quería aclarar que si bien existen muchas corrientes en la psicología, siempre van a variar según el profesional, porque cada profesional tiene su estilo personal. Cada profesional va a ir adquiriendo una manera particular de integrar esas herramientas que las corrientes le dan para abordar al paciente. Pero lo más importante siempre y en todo lugar va a ser buena persona. En todas las ciencias, en todos los ámbitos de la vida es importante ser una buena persona, pero en la psicología, para entender, para tratar de ayudar a otra persona, hay que ser buena persona, hay que ser humano, entender que no estamos adelante de un caso clínico, sino que estamos adelante de un ser humano que viene con un sufrimiento, con sus problemas, con sus dolores, y hay que tratar de ayudarlo de la mejor manera posible siendo profesionales, pero sobre todo siendo humanos. Sin dar más vueltas, empezamos. Bueno, la primera escuela de la que vamos a hablar es del psicoanálisis, fundada por Sigmund Freud a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Claramente es la escuela más conocida, la más famosa, pero a su vez es la que más mitos tiene alrededor. Es una escuela de la cual se habla muchas cosas, se habla de que no es científica, de que es una pseudociencia, de que Freud relacionaba todo con el sexo y que todo es sexo, y se dicen muchas cosas alrededor de esto. Me pasó muchas veces de hablar con gente que lo único que entienden, entre comillas, del psicoanálisis, la única concepción que tienen es que Freud decía que ante todo te gusta tu mamá. Pero la verdad yo siento que la teoría psicoanalítica es muy profunda y que para criticarla hay que estudiarla, hay que conocerla. Además es extremadamente amplia porque primero estuvo Freud, pero después estuvieron los post-freudianos, después estuvo la escuela inglesa, en donde estaba Melanie Klein, Winnicott, Bion, y después, bueno, viene Lacan. Entonces también tenemos a Jung, tenemos muchos pensadores que adscriben a esta escuela. Y bueno, ya habiendo dimensionado lo enorme que es la teoría psicoanalítica, con todos los pensadores que vinieron después de Freud, o sea, entendiendo de que no solamente estaba Freud, vamos a pasar a explicar
cómo surge el psicoanálisis y de qué se trata la terapia psicoanalítica. A fines del siglo XIX, Freud estaba haciendo una pasantía de 6 meses en la clínica La Salpêtrière en París con el profesor a cargo, que era un neurólogo llamado Charcot. Básicamente, ahí Freud empieza a atender pacientes histéricas y se da cuenta de algo muy interesante, que es que estas pacientes tenían síntomas como por ejemplo parálisis o cegueras, pero que no tenían un origen biológico. O sea, no tenían una explicación biológica de por qué pasaban. Y recordemos que Freud, por más de que se lo menosprecie, la gente habla mal y todo eso, Freud era médico, era neurólogo, entonces Freud sabía un montón sobre esa rama, sobre todo lo que vendría siendo la biología humana, pero ahí se da cuenta de que estas pacientes no tenían una base biológica en lo que les pasaba. Entonces ahí se empieza a hacer preguntas y empieza a elaborar sus primeros textos de la teoría psicoanalítica para tratar de dar una respuesta a cómo puede ser que no haya una base biológica en, por ejemplo, una parálisis. Él notaba, por ejemplo, que se paralizaba un músculo de la pierna, pero no había relación entre todos los nervios y el sustento anatómico que tendría que suceder para que se paralice ese músculo de la pierna. Entonces ahí es donde empieza a pensar la teoría psicoanalítica. Y si bien se suele pensar de que Freud era un loco, de que era un cocainómano, de que sus teorías eran cualquier cosa y se lo critica por ahí por decir que no es científico y no sé qué cosa, a mí me parece muy importante destacar que al menos yo lo admiro mucho, la verdad me parece un genio y no puedo creer la cantidad de cosas que él pudo ver y que mucha gente no. Es más, si vemos las 3 heridas narcisistas a la humanidad, la tercera la hace Freud. La primera herida narcisista es la herida copernicana, en donde se desafía la creencia en el geocentrismo, es decir, se deja de considerar que la Tierra es el centro del universo, que era el pensamiento que había antes. Esa es la primera herida narcisista. La segunda herida narcisista es la herida darwiniana, con la teoría de la evolución, diciendo que básicamente no somos muy distintos a los animales, que provenimos de ahí. Y la tercera herida es la herida freudiana. Justamente una de las 3 heridas narcisistas a la humanidad la propicia Freud, cuando descubre que existe el inconsciente, es decir, hay una parte dentro de nosotros que no conocemos, que no podemos conocer, hay partes que pueden llegar a salir a la luz a través de la terapia psicoanalítica, pero hay otra parte de nosotros que nunca vamos a conocer. Por eso, después cuando viene Lacan, plantea de que las personas son sujetos divididos. ¿Qué quiere decir esto? Que son sujetos que quieren una cosa y por otro lado quieren otra, que están divididos porque están en falta, porque desean, y eso los hace dividir. La verdad es un concepto bastante complejo, pero en este episodio al menos me interesa que se vayan con la idea de que el inconsciente existe, de que somos sujetos divididos porque hay una parte de nosotros que quiere algo y otra parte que no lo quiere, que lo rechaza. Esos son los conflictos psíquicos que hay dentro de cada persona. Entonces, fíjense qué duro estas 3 heridas narcisistas, en donde primero dejamos de ser el centro del universo, después dejamos de ser criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios y pasamos a ser solamente una parte más de la evolución que no se distingue tanto de los animales, sino sería porque podemos hablar y tenemos raciocinio. Y la tercera herida sería básicamente que el ser humano se dio cuenta de que no es el dueño ni siquiera de su propio psiquismo, ni siquiera de sus propios deseos,
porque hay una parte que es inconsciente y siempre será inconsciente. Y de eso se trata la terapia psicoanalítica. Entonces, entendiendo de que somos sujetos divididos y de que existe el inconsciente, me gustaría citar una frase de Freud que dice: el yo no es el amo de su propia casa. Es decir, que el yo no impone las reglas, sino que mandan las otras instancias. Seguramente escucharon hablar acerca de la segunda tópica de Freud, que sería el yo, el superyo y el ello. Y bueno, y la primera tópica, que es consciente, preconsciente e inconsciente. Bueno, a partir de estas tópicas, Freud sienta las bases acerca de su terapéutica. Y la finalidad del psicoanálisis, cuando la crea Freud, porque después obviamente fue mutando y cambiando con los pensadores que vinieron después, cuando él la crea la terapia para poder abordar síntomas neuróticos. ¿Qué quiere decir esto? Síntomas que tienen origen en el inconsciente. Entonces hay que buscar en lo más profundo del sujeto para poder encontrar la verdad que está escondida detrás de ese síntoma. Porque el psicoanálisis entiende que detrás de un síntoma hay una verdad que busca ser descubierta. Bueno, y ustedes dirán entonces, ¿de qué carajo se trata la terapia psicoanalítica? O sea, ¿qué se hace en la terapia psicoanalítica? Bueno, en el psicoanálisis se usa la asociación libre como regla fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que uno, cuando llega al consultorio, debe poder hablar sin discriminar pensamientos o sentimientos de vergüenza o miedos. Debe poder decir y comentarle al analista lo primero que se le venga a la cabeza. Y la razón de ser de esta regla sería que uno, al decir lo primero que se le venga a la cabeza, evita pasar los pensamientos por filtros propios de la conciencia. O sea, decir, no, esto mejor no lo digo, esto me da vergüenza decirlo, esto no. Porque en la terapia psicoanalítica lo más importante es decir lo que se te ocurra libremente, sin discriminación, porque ahí es donde está el inconsciente. Para explicar mejor esto, cito una frase de Lacan que dice: yo soy allí donde no pienso. Es decir, donde uno no razona lo que está diciendo, ahí es donde sale el inconsciente. Por eso es que uno cuando habla pueden aparecer las famosas formaciones del inconsciente que tanto se escuchan, en donde encontramos los lapsus, los actos fallidos, el chiste, los sueños. Son un montón las formaciones del inconsciente que obviamente iremos profundizando más adelante en el podcast. Pero bueno, entonces, como volviendo al tema de qué trata la terapéutica, siempre va a estar centrada en la vida inconsciente, en las formaciones del inconsciente. La regla fundamental es la asociación libre, la atención flotante por parte del analista. Y también es muy importante, no sé si tanto desde el psicoanálisis freudiano propiamente dicho, pero por ahí desde una mirada más como lacaniana, la importancia de que el paciente pueda hacerse cargo de su deseo. ¿Sí? Esto es muy importante para el psicoanálisis, que estudiar el caso por caso, estudiar la subjetividad de ese paciente, lo que el paciente tenga para decir. O sea, la idea del psicoanálisis, la ética del psicoanálisis, es que no hay dos casos iguales. Pueden ser dos casos que tengan depresión, pero la depresión nunca se va a manifestar de la misma manera en un paciente que en otro paciente, porque son dos personas distintas, con su propia singularidad, y por lo tanto hay que escuchar lo que esa persona tiene para decir, esa persona singular, porque cada persona tiene su historia, sus vivencias, palabras que le marcaron, mandatos que le marcaron, sucesos. Entonces es muy importante escuchar esto y obviamente tratar de que el paciente pueda escucharse a sí mismo, escuchar su deseo y hacerse cargo de lo que desea. Porque por ahí eso es lo más importante. Hay mucha gente que sabe lo que desea, pero lo ignora. No quiere hacerse cargo de eso.
Y antes de pasar a la otra escuela, me gustaría hacer una aclaración, y es que muchas personas tienen la concepción de que el psicoanálisis solamente es revolver mierda del pasado y tratar de buscar en la infancia las causas de hoy en día y no sé qué. Y a ver, la realidad es que la infancia, o sea, desde que nacemos hasta los 6 años y luego la adolescencia, es la etapa más importante de nuestra vida, es la que más nos marca, es donde pasan los sucesos más importantes psicológicamente hablando, es donde se estructura el psiquismo. Entonces, lógicamente, uno tiene que darle bola al material infantil, a la pubertad, a los sucesos que pasaron durante el desarrollo. Pero la terapia no se trata solo de eso. El psicoanálisis no es solamente ir y hablar del pasado o ir y hablar, de tu mamá. O sea, son personas que influyen en tu vida y obviamente pueden aparecer y pueden ser figuras muy importantes, pero siento que por ahí se cae en el riesgo de que se haga un reduccionismo con el psicoanálisis y se lo reduzca solamente a hacer eso y nada más que eso. Y la realidad es que es una terapéutica sumamente útil. Obvio que, como seguramente ustedes ya sabrán, es una terapéutica larga. En psicoanálisis no existen los casos de venir 1 mes, 2 meses, 3 meses y ya te vas, sino que es una terapéutica que va a lo más profundo, va a los cimientos, va a las raíces inconscientes de lo que sucede, digamos. Va a lo que en psicología se llama lo estructural, es decir, lo más profundo de la personalidad, y no tanto a lo sintomatológico en tanto superficial, digamos. Bueno, la siguiente escuela es la terapia cognitivo-conductual. Muy famosa hoy en día, todo el mundo habla de esta terapia. Yo creo que va muy relacionado a la época en la que vivimos. Vivimos en una época en la que todo es ya, todo es ahora, soluciones rápidas, nadie quiere sufrir, nadie quiere pasarla mal. La sociedad impulsa a disfrutar, a gozar, a que esté todo bien y no tener un momento de introspección, de pausa. Entonces, esta terapia por eso está en auge hoy en día. Fundada por Aaron Beck, Albert Ellis, la terapia cognitivo-conductual es la terapia de la segunda ola del conductismo, porque en el conductismo hay 3 olas. La primera ola es el conductismo clásico. Después está la segunda ola, que es la terapia cognitivo-conductual, y la tercera ola es lo que hoy se conoce como terapias contextuales. Y básicamente no es que una ola sea mejor que la otra por el solo hecho de ser tercera o segunda o primera, sino que se van complementando. Pero bueno, dejemos de lado un rato el tema de las olas y vamos a explicar en qué consiste la terapia cognitivo-conductual. Básicamente, como lo dice el nombre, tiene en cuenta los procesos cognitivos y la conducta propiamente dicha. Se encuentra dentro de las TBE, que son las terapias basadas en evidencia. Justamente hoy en día que todo tiene que ser avalado por la ciencia y por la comunidad científica y todo, se habla mucho de esta terapia porque es la que más consenso científico tiene, es la más avalada por la ciencia. ¿Por qué? Porque se basa en lo más observable, en lo fenomenológico, en lo sintomático. Esta terapéutica propone tratamientos mucho más focalizados, más estructurados, es como que tienen un protocolo a seguir determinando el caso, y la duración es mucho más limitada, son más cortos. Pero bueno, yo la verdad personalmente no simpatizo mucho con esta rama, pero tampoco quiero caer en prejuicios, tampoco quiero hablar sin saber demasiado, porque no me parece bien hablar sin saber. Así que me gustaría en los próximos episodios llamar a un invitado que sepa en profundidad y nos pueda explicar, profundizar y ampliar nuestro conocimiento acerca de la terapéutica cognitivo-conductual.
Bueno, la tercera escuela sería la logoterapia, que es una terapia que se encuentra dentro de las terapias ya más humanistas, humanistas existenciales, fundada por Viktor Frankl, quien era filósofo, era médico y era judío. Él estuvo en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, escribió varios libros, pero fundamentalmente yo les voy a recomendar uno que se llama El hombre en busca de sentido. Es tremendo libro, lo escribió mientras él estaba ahí en los campos de concentración, y allí es donde él empieza a hacer su teoría. Empieza a escribir acerca de el sentido de la vida, porque él empieza a darse cuenta que las personas que estaban en el campo de concentración y sobrevivían eran personas que tenían un sentido para vivir, tenían algo, lo que sea, no, eso es totalmente singular, pero se da cuenta de que el pilar fundamental es el sentido de la vida. Entonces, toda su teoría va por ese lado, por la búsqueda de sentido, por los valores, por la trascendencia, y la terapéutica claramente también va por ese lado. De todas formas, ya vamos a hacer un episodio ampliando el tema de logoterapia. Bueno, y después está la Gestalt, que hay que diferenciar primero la teoría gestáltica de la terapia gestáltica. Porque en la teoría gestáltica no nos vamos a meter, porque es el corpus teórico que sustenta todo, las leyes de la percepción, etc. Pero vamos a hablar de la terapia gestáltica, que es lo que nos compete en este episodio. Básicamente la terapia gestáltica es una terapia que se centra en la experiencia de la persona. Es mucho más como experiencial, de poner el cuerpo, donde pueda aprender, transformarse. Está muy centrada en el presente, en el aquí y en el ahora, porque ahí es donde reside la experiencia, en lo que uno siente, en lo que uno piensa en este momento, y se busca integrar las partes que serían ego-distónicas y las partes ego-sintónicas. ¿Qué quiere decir estas palabras? Las partes que nos gustan de nosotros y las partes que no nos gustan de nosotros, poder integrarlas en una síntesis. Y poder ayudar al paciente a que se pueda dar cuenta de sus bloqueos, los patrones emocionales que le impiden vivir de una manera sana. Y el principal exponente de esta escuela es Fritz Perls. Así que bueno, eso sería la Gestalt. De todas formas, es, de nuevo, una escuela muy amplia, una escuela muy interesante, de la cual me encantaría poder traer a un invitado que sepa, que esté formado y que nos pueda ampliar el conocimiento acerca de la misma desde su propia experiencia. Bueno, y la última de las escuelas que traje para hoy es la escuela sistémica, que es una escuela que a mí personalmente me encanta, me llama mucho la atención, porque tiene un abordaje que es muy diferente al del resto de las terapéuticas. ¿Por qué? Porque la escuela sistémica toma muchas cosas, muchos aspectos de la cibernética, de la teoría general de los sistemas, de la teoría de la comunicación. Entonces, la escuela sistémica no trabaja con, por ejemplo, el inconsciente del paciente o con el individuo aislado y lo que le pasa solamente al individuo, sino que entiende al individuo como un elemento dentro de un sistema. Básicamente, ¿qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y tienen una dependencia mutua y constantemente están intercambiando información. Por ejemplo, una familia es un sistema. Por eso esta escuela también se la conoce como terapia familiar sistémica. O sea, a la terapéutica de esta escuela se la conoce así. Entonces, entendiendo al individuo como un elemento del sistema que intercambia información con los demás elementos del sistema, la sistémica va a buscar observar cuáles son las interacciones que se dan en el sistema familiar, qué tipo de información circula en ese sistema y cuál sería el síntoma que hay ahí, cuál sería la conducta problema que hace que ese sistema no esté funcionando de manera adecuada.
O sea, básicamente, ¿qué lo lleva a consultar al paciente? O sea, el síntoma sería la expresión disfuncional en el sistema familiar. Entonces, esta terapéutica va a tener en cuenta cómo funciona la familia, cómo se relacionan los miembros, si tienen una buena comunicación, si no se comunican, si son distantes, si son violentos en su manera de comunicar. Observa toda la información que circula en el medio familiar y con los otros sistemas. Es decir, con el sistema de amigos, con todos los otros sistemas en los cuales el individuo está inmerso. Y el que porta el síntoma es el paciente identificado. Un ejemplo de cómo piensa la escuela sistémica sería que esta escuela no piensa, por ejemplo, al paciente, no sé, como esquizofrénico, sino que todo el sistema de ese paciente es un sistema esquizofrénico, porque todo el sistema colabora e influye en el desarrollo de las patologías. Entonces, esta escuela se caracteriza por el pensamiento complejo. No es que tiene un pensamiento lineal de causa, consecuencia, vos tenés la culpa, sino que tiene un pensamiento complejo de que todos los elementos influyen entre sí. A influye en B y B influye en A. Entonces, de esta manera, no podemos pensar en una causalidad lineal, sino en una multicausalidad. Bueno, y ya habiendo hecho este recorrido por todas las escuelas, obviamente me faltaron un montón de escuelas. Otra escuela que no presenté hoy, pero que voy a traer a un invitado seguramente, es el análisis transaccional. Así que ya vendrá ese episodio, no sé cuándo, pero ya vendrá. Pero bueno, me gustaría decirles que es muy importante elegir la terapia adecuada según las necesidades de cada persona. Así que espero que a partir de este episodio hayan podido reflexionar y pensar un poco acerca de qué terapéutica les llama más la atención. Y bueno, tengan en cuenta que pueden necesitar distintas terapias en distintos momentos de su vida. A mí me pasó, yo hice Gestalt, hice análisis transaccional, hice psicoanálisis, hice un montón de terapéuticas distintas y bueno, cada una va sirviendo y aportando de distinta manera y también sirve para que dimensionemos un poco la complejidad del ser humano y de la mente humana. Porque por más de que nos encante una escuela, no podemos reducir toda la complejidad del ser humano a solamente una mirada psicológica. Así que está bueno pensar desde distintas miradas, tener en cuenta las distintas escuelas y entender que, bueno, que el ser humano es complejo y estudiarlo desde ahí. Para ir concluyendo, me gustaría invitarlos a que empiecen a ir a terapia, que se animen a investigar acerca de las escuelas, a que se animen a probar las distintas escuelas y que no se frustren si tienen una mala experiencia, cambien, busquen. Pero siempre es importante ir a terapia, porque lamentablemente no funciona como si fuera una vacuna que te ponen la vacuna y tenés inmunidad por cierto tiempo, sino que la vida va cambiando y es muy importante ir tratando las cosas que van pasando en cada etapa de nuestra vida. Bueno, y por mi parte, nada más. Quiero agradecerles por el aguante que tuvo el primer episodio, por seguirme en las redes sociales. Lo invito a seguirme escuchando, a compartir, a opinar qué les pareció, si me dejan comentarios, ya sea en el podcast, en Instagram, en donde quieran. Siempre se agradece el feedback, si les sirvió, si reflexionaron acerca de algo. La verdad, cualquier retroalimentación que ustedes me puedan dar, a mí me ayuda un montón. Y bueno, recuerden que la vida es psicología, es transversal a todo, así que está buenísimo que se prendan, que escuchan, que compartan y que se haga difusión de esto. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.